Buenos días. Hola, profe. Hola, hola a todos que están. Les comento que ayer, después que terminé la clase, bueno, esta semana me corresponde ir a la universidad después de tanto tiempo. Estamos empezando a ir los profesores de forma presencial para continuar de a poco la investigación que hacemos en los laboratorios. Y bueno, en realidad vamos a ir por turnos. Me toca ir esta semana junto con el profesor Claudio Terraza. Después descansamos 2 semanas y así, hasta que haya nuevos cambios. Y está la universidad vacía. Bueno, obvio que está vacía, pero es impactante estar acostumbrado a ver a todos ustedes, todos los estudiantes, así la facultad llena de estudiantes con mucha vida y llegar y no haber nada, parece una facultad fantasma. Y además todo el pasto altísimo, si bien lo están cortando, obviamente, pero está todo como descuidado. Lo que sí, eso sí, hay mucha protección ante el coronavirus. O sea, dentro de los laboratorios hay mucha limpieza, hay alcohol gel por todos lados, hay para limpiarse los pies, eh, amonio cuaternario. O sea, en cuanto a eso, la verdad, y bueno, mucho distanciamiento social porque como les decía, estamos yendo una semana sí y 2 semanas no, entonces lo que estamos haciendo turnos y eso hace que los profesores tampoco nos veamos. Entonces, de hecho, en el departamento de química orgánica estábamos solamente yo, Claudio y otro profesor más, director académico. Así que eso, fue una experiencia, como la universidad abre a las 10, entonces claro, pues terminé la clase con ustedes ayer y fui para allá. Hoy no puedo ir porque hoy tengo clases después de las 10, tengo otra clase más y una reunión, etcétera. Entonces no vale la pena ir para estar 2 horas. Bueno, vamos a continuar con el curso. Les recuerdo entonces, como siempre hago, qué fue lo que vimos en la clase de ayer. Empezamos a estudiar las eliminaciones, que son las otras reacciones que experimentan los halogenuros alquilos. No solo los halogenuros alquilos, pero estamos estudiando los halogenuros alquilos. Entonces habíamos visto que la eliminación de forma general es la salida de un grupo saliente y de un hidrógeno. Entonces, realmente se obtiene voy a escribir acá, tendría un alqueno, o sea, si tenemos de forma general un grupo saliente, un hidrógeno adyacente, y si ocurre una eliminación, el producto que se obtiene es un alqueno. Lo que pasa es que esa eliminación podría ser una eliminación o bimolecular en una E2 o una E1, que es la que vamos a estudiar hoy. Con respecto a la E2 que vimos ayer, recordar que es un proceso que ocurre de forma concertada, o sea, la extracción de ese hidrógeno y la eliminación de ese grupo saliente ocurre en un solo paso, ocurre a través de un estado de transición, donde el grupo saliente, digamos si es un bromo, va a estar en una posición lo más alejada, en una conformación lo más alejada del hidrógeno que sale. ¿Por qué? Porque ese hidrógeno va a ser extraído por una base que siempre vamos a usar. Y como estamos frente a una E2, frente a una eliminación bimolecular, la base que se usa es una base fuerte, por lo general es un anión. Entonces, es una base negativa, que como el grupo saliente también es rico en electrones, obviamente esa base va a tratar de acercarse a extraer ese hidrógeno lo más alejado posible de ese grupo saliente. Entonces, se forma un estado de transición en el cual el enlace de la base con ese hidrógeno se estaría formando. El enlace base-hidrógeno, el enlace carbono-hidrógeno se estaría rompiendo, el doble enlace carbono-carbono se estaría formando y el enlace bromo o grupo saliente, grupo saliente carbono, se estaría rompiendo. Entonces, como en todo estado de transición, existe una densidad
electrónica y más o menos sería así el estado de transición, donde si esto evoluciona, se obtiene el alqueno, ¿no? Eso fue lo que vimos de forma general ayer. Sin embargo, yo les decía que dependiendo del sustrato, dependiendo del halogenuro que usemos, se pueden obtener distintos alquenos. ¿Por qué? Porque existen sustratos en los cuales, y eso lo vimos en esta diapositiva, no en esta, existen sustratos que tienen más de un hidrógeno adyacente al grupo saliente. Entonces, siempre en una eliminación se va a eliminar el grupo saliente y uno de los hidrógenos que esté unido al carbono adyacente a al carbono que tiene el grupo saliente. Entonces, claro, a veces la molécula es simétrica y da lo mismo sacar un hidrógeno porque se obtiene un solo producto, pero a veces la molécula no es simétrica. Entonces, cuando la molécula tiene más de un hidrógeno distinto, o sea, más de una posibilidad de donde sale ese hidrógeno, obviamente hay que analizar todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque eso te origina en distintos compuestos. Lo que pasa es que hay una regla que se conoce como la regla de Sice, que te dice que el producto mayoritario va a ser aquel alqueno que más sustituido esté. Entonces, esa regla viene a salvar un poco nuestra preocupación de que, bueno, ¿cuántos alquenos voy a tener y cuál va a ser el mayoritario? Bueno, el mayoritario, según la regla de Sice, sería el alqueno más sustituido. Lo que sí tienen que ser capaces ustedes de saber representar cuántos alquenos se van a formar en una eliminación. Y tener en una eliminación E2. Y tener presente que como en la eliminación E2 tiene que seguir una estereoquímica anti, eso afecta, digamos, a los sustratos que son cíclicos. ¿Por qué afecta a los sustratos que son cíclicos? Porque hay sustratos que son, por ejemplo, ciclohexanos, donde para que ocurra la eliminación tendría que haber hidrógenos. Como esto es un ciclo, tiene que respetarse la estereoquímica donde donde el hidrógeno, digamos, que sale, tiene que estar de forma anti al grupo saliente o sea, el hidrógeno que es extraído por la base tiene que estar de forma anti al grupo saliente. Si no hay un hidrógeno en la posición anti, por ejemplo, si aquí hay un CH3 y la otra posición, digamos, anti que tiene este grupo saliente sería esta de acá, y si ahí hubiese un CH3 también, entonces ahí no va a haber eliminación. O sea, eso no experimenta una eliminación E2 porque no hay ningún hidrógeno, que esté en una posición adecuada para que la base lo retire y el bromo saque. O sea, aquí sí hay un hidrógeno, obviamente está en posición ecuatorial, y aquí también hay un hidrógeno. O sea, no significa que en esos carbones no hayan hidrógenos, los hay, mírenlos ahí. Pero esos hidrógenos no están en una posición anti con respecto al bromo, por lo tanto, eliminación ahí no va a haber. Cuando esta silla se interconvierta en su otra silla, este bromo va a quedar ecuatorial y estos hidrógenos axiales, pero tampoco va a haber eliminación porque tú necesitas que los dos estén axiales. O sea, tanto el grupo saliente como el hidrógeno que es extraído por la base necesitan estar axiales para que haya eliminación. Entonces, claro, cuando hay sustratos que tienen algún tipo de conformación restringida, como los ciclos, entonces hay que tener cuidado porque a veces incluso no hay reacción. Porque recuerden que la E2 tiene que respetar una estereoquímica determinada. Ese estado de transición que se está formando se forma de forma tal de que el hidrógeno y el grupo saliente tienen que estar en posición anti. Eso no se les puede olvidar. Eso no va a ocurrir cuando tenemos cadenas abiertas. ¿Por qué? Porque con cadenas abiertas, obviamente, las cadenas giran, los grupos giran y por lo tanto, ya el hecho de que haya un hidrógeno adyacente, ese hidrógeno puede caer en la posición anti. Pero en ciclos, a veces hay que tener un poco más de cuidado. Entonces, eso fue lo que vimos ayer con respecto a la eliminación E2. Y lo que vamos a ver hoy, entonces, obviamente, es la eliminación E1. Y como mismo en la sustitución SN1, la velocidad de la reacción dependía solamente del sustrato, en la eliminación E1 pasa lo mismo. De forma experimental, uno detecta que cuando uno tiene un sustrato que uno lo coloca frente a un disolvente, que el disolvente obviamente va a actuar como base, realmente uno no ve un cambio en la velocidad de la reacción aumentando la concentración del disolvente que está actuando como base. Sin embargo, uno sí logra ver una velocidad un aumento en la velocidad de reacción si uno aumenta la concentración de sustrato. Entonces,
eso te indica que nuevamente, al igual que en la SN1, en una eliminación unimolecular, el paso lento de la reacción es la formación del carbocatión. Entonces, realmente esta primera parte es muy parecida a la SN1, donde bueno, muy parecida no es, la misma. O sea, en una eliminación unimolecular en una E1, lo primero que ocurre es la formación del carbocatión. ¿Ven? Se elimina el bromo y se forma un carbocatión. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, ya si fuese una SN1, ese alcohol ataca al carbocatión y se forma el producto de sustitución. Pero como estamos estudiando la E1, no significa que la SN1 no vaya a ocurrir. De hecho, eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero para entender el mecanismo de la E1, lo que estaría pasando es que si bien ese nucleófilo débil podría atacar al carbono mediante una SN1, también ese nucleófilo débil puede atacar a un hidrógeno y puede llevarse el hidrógeno y actuar entonces como una base. Y luego entonces, si ese hidrógeno se va, se recupera el electrón que ese carbocatión le falta, ¿no? Entonces se forma digamos, el doble enlace. Esa es como de forma general la E1. En la E1, obviamente, que también se cumple la regla de Sayce. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un carbocatión que tiene dos carbonos adyacentes, en este caso tiene tres, pero obviamente que este CH3 es lo mismo que esto. Fíjense que esto es H3, por eso se analizan dos de ellos. Hay dos hidrógenos que no son equivalentes, entonces la base no tiene cómo distinguir entre ellos. La base se va a llevar a este hidrógeno o este hidrógeno. Si se lleva el hidrógeno de la derecha, se forma un doble enlace aquí. ¿ven? Si se lleva el hidrógeno del CH3, se forma el doble enlace aquí. Y si se lleva el hidrógeno de la izquierda, se forma entonces el doble enlace en esta posición. Obviamente, este alqueno es trisustituido, 1, 2 y 3, tiene 3 grupos R. Este alqueno sería disustituido, S y S, porque aquí no hay grupos R. Entonces, obviamente, este sería el producto mayoritario, si se fijan ahí, se obtiene con un 90% de rendimiento. Entonces, en la E1, la obtención del alqueno mayoritario sigue la misma regla de Sayce que en la E2. Lo único que cambia es el mecanismo. Por ejemplo, vamos a pensar, bueno, y obviamente, para que ocurra este tipo de reacción, el carbocatión que se tiene que formar tiene que ser un carbocatión estabilizado. ¿Quiénes son los carbocationes que se estabilizan mejor? Los terciarios. Entonces, este tipo de reacción ocurre principalmente en sustratos terciarios. No significa que en secundario no ocurra, van a ocurrir, pero los sustratos terciarios son los mejores para este tipo de eliminación debido a que son los carbocationes que se estabilizan mejor, ¿no? En cuanto a terciario, secundario y primario. Obviamente, si hay un carbocatión que además se estabiliza por resonancia, por supuesto que la reacción va a ser mucho más eficiente. Entonces vamos a suponer que tenemos un compuesto, no sé, como les decía ayer, vamos a hacer cosas bien difíciles. No sé, imagínense que tenemos acá, vamos a poner aquí el halógeno, aquí lo hacemos secundario, vamos a hacer ahora aquí un etilo, un isopropilo, y aquí vamos a ponerle un metilo. Vamos a suponer que tenemos ese sustrato. Si tenemos ese sustrato, y además ese sustrato, fíjense que vamos a hacerlo primero sin estereoquímica. Vamos a ponerlo así de forma plana. Si nosotros tenemos ese sustrato y lo hacemos reaccionar ahora, fíjense, lo hacemos reaccionar con metanol. Fíjense la diferencia. Con la E2 que nosotros hacíamos, nosotros colocamos una base fuerte. Aquí estamos colocando una base débil. Por lo tanto, eso, nuevamente, como siempre les digo, eso es una pista es una pista que ustedes tienen para pensar rápidamente que estamos frente a una reacción unimolecular, ya sea SN1 o E1, pero ya que el nucleófilo sea débil, o sea que realmente aquí no se usa un nucleófilo, sino que se usa un disolvente, que él va a actuar como nucleófilo mediante una SN1 o va a actuar como base si es una E1, pero ya el hecho de que sea débil, ya eso indica que el mecanismo va a ir por un mecanismo unimolecular, ya sea SN1 o E1. Entonces, claro, si esto ocurre, si nosotros este sustrato lo ponemos frente a un alcohol, por ejemplo, una base débil o un nucleófilo débil, lo primero que va a ocurrir es la formación del carbocatión. La formación del carbocatión, o sea, se va a formar ese carbocatión,
que obviamente va a estar estabilizado por su bromuro, pero también va a estar estabilizado por miles de moléculas de metanol que lo están rodeando. ¿Por qué? Porque recuerden que el metanol es un solvente polar prótico, por lo tanto, este par de electrones, esta densidad electrónica negativa que tiene metanol, puede solvatar muy bien a este carbocatión. Entonces, obviamente que puede haber un ataque CN1, sí, pero ya el CN1 lo estudiamos, vamos a ver qué ocurre realmente con la E1. Voy a quitar esa molécula ahí para que no se confunda. La escribí para que ustedes sepan que ese carbocatión se estabiliza por solvatación. Pero ¿qué posibilidades tengo acá? Bueno, aquí tengo una posibilidad, déjame hacerlo con colores para que vean. Tengo posibilidades aquí hay un hidrógeno. Tenemos también un hidrógeno acá. Bueno, tenemos varios hidrógenos, ¿no? Pero estoy hablando de los equivalentes. Y tenemos un hidrógeno acá. Tenemos un hidrógeno ahí. Entonces, claro, tenemos 3 carbonos, 1, 2 y 3 carbonos adyacentes, que cada uno de esos carbonos tiene un hidrógeno. Por lo tanto, la base, en este caso, el metanol, va a extraer cualquiera de esos hidrógenos porque él no sabe distinguir. Para él el hidrógeno es lo mismo, un hidrógeno para él es lo mismo. Entonces, claro, si la base extrae el hidrógeno celeste, entonces este par de electrones viene para acá y va a formar un alqueno que va a ser así. Si la base extrae el hidrógeno azul, este par de electrones viene para acá y se forma un doble enlace aquí, donde aquí tendríamos un etilo y aquí tendríamos un isopropilo. Y si la base extrae el hidrógeno amarillo, este par de electrones viene para acá y se formaría entonces una cadena por aquí, y aquí tenemos el doble enlace, tenemos un metilo y tenemos aquí un metilo. Entonces, ven cómo existen 3 posibilidades dependiendo del sustrato. ¿Por qué? Porque una vez que se forma ese carbocatión va a sufrir una reacción de eliminación con la base desde todos estos puntos de vista, porque en todos esos hay hidrógeno. Ahora, ¿cuál de ellos va a ser el mayoritario? Bueno, según la regla de Sayce, este va a ser el mayoritario. ¿Por qué? Porque este es un alqueno tetra sustituido. Fíjense que hay 4 grupos R, 1, 2, 3 y 4 grupos R unidos a ese doble enlace. Este es un alqueno disustituido, porque si ustedes se fijan aquí solamente hay 1 y 2 grupos R, aquí lo que hay son hidrógenos, y este es trisustituido, porque aquí tenemos 1, 2 y 3 grupos R. ¿Ven? Ese sería el análisis que hay que hacer. Ahora bien, este análisis yo lo hice sin tener en cuenta la estereoquímica aquí, porque realmente ese carbono que está ahí es un carbono asimétrico. Si yo ahora hago el mismo análisis, pero vamos a suponer que yo voy a respetar la estereoquímica, voy a poner esos 2 enlaces en el plano, voy a poner el bromo hacia adelante y voy a poner el isopropilo hacia detrás. Si se forma el carbocatión, entonces ahora recuerden que ese carbocatión es plano, ese carbocatión estaría plano, donde el isopropilo, vamos a poner que el isopropilo se quede en el plano, que el metilo se queda hacia atrás y que hacia adelante está el etilo, ¿no? Al final estoy representando, digamos, de forma plana la molécula, ¿no? Estoy haciéndolo, imagínense, esto es un plano. Estoy representando en el plano, viéndolo, digamos, desde mi punto de vista, que también es el punto de vista de ustedes, ¿no? Viéndolo desde enfrente del computador, ¿no? Entonces, tenemos el etilo más cercano hacia nosotros, el metilo lo más lejano y el isopropilo en el plano. Entonces, ahora, ¿qué nos ocurre aquí? Aquí lo que ocurre es que si nos vamos a este SH3,
Si nos vamos a este CH3, ahí hay un hidrógeno. Si nos vamos a este etilo, voy a hacerlo primero por paso. El hidrógeno, ese hidrógeno de ahí atrás, te genera el doble enlace hacia atrás, ¿no? Que no, ese doble enlace, pero si ustedes se fijan, el etilo se queda hacia acá y el isopropilo se queda hacia acá. Y ahí no hay otra opción. ¿Por qué? Porque ese alqueno no te genera, o sea, la extracción de ese hidrógeno celeste no te genera dos alquenos, no te genera isomería, porque este alqueno no tiene isomería E y Z, porque aquí hay dos grupos iguales, son dos hidrógenos. Lo mismo ocurre cuando este hidrógeno de acá se extrae. Ahí hay un único hidrógeno, por lo tanto, cuando ese hidrógeno se extrae, tampoco se genera una isomería porque se genera un doble enlace aquí, donde hay dos metilos. Entonces, claro, a la vez dos metilos, el etilo y el metilo de acá, este alqueno no tiene isomería porque este carbono de acá, de este lado, no tienes cómo sacar la prioridad. Pero cuando ustedes hacen el análisis para este hidrógeno de acá, aquí hay dos hidrógenos distintos, o sea, iguales, pero realmente esto está girando. Por lo tanto, puede ser que en un momento determinado ese enlace esté, voy a representarlo así en plano para que lo logren ver. Ustedes tienen el carbocatión, estaría aquí el carbono, el orbital vacío, por debajo sobresale el otro orbital, tenemos, y vamos a suponer que el etilo esté aquí así, pero que ese etilo, aquí está el CH2, y que el metilo se encuentre para acá. ¿Ven? Aquí está el isopropilo y para allá está el otro metilo. Pero ustedes pueden también tener la posibilidad, que ese alqueno, el etilo, ahora esté hacia acá, pero el metilo se encuentre para el otro lado. ¿Ven? Aquí hay un hidrógeno, y hay otro hidrógeno, obvio, y aquí hay un hidrógeno, y aquí hay otro hidrógeno. Pero como este enlace está rotando, puede ser que cuando se lleven este hidrógeno, el metilo se encuentre hacia, digamos, hacia la derecha, o, o como él está rotando, puede ser que a la base, cuando se lleve el otro hidrógeno, se lo llevó cuando el metilo estaba hacia la izquierda, y la probabilidad de que eso ocurra es la misma. Entonces, obviamente, si la base se lleva el hidrógeno cuando el metilo está hacia la derecha, ahí se forma un doble enlace con el metilo hacia la derecha, o sea, me refiero hacia la derecha, hacia el mismo lado que el isopropilo, ¿ven? Hacia el mismo lado que el isopropilo. Por lo tanto, te queda un alqueno de esta forma. Y si la base se lleva el hidrógeno cuando el metilo se encuentre hacia la izquierda, realmente ese metilo estaría para el mismo lado del otro metilo, ¿ven? Entonces obtienes realmente dos alquenos distintos. Este alqueno sería el alqueno Z y este alqueno sería el alqueno I. ¿Por qué? Porque el carbono, la prioridad en este carbono es el isopropilo y en este es el metilo, por eso es Z, están para el mismo lado. Aquí la prioridad en este carbono es el isopropilo, aquí es el metilo, están para lados contrarios, por lo tanto es el E. ¿Ven? Entonces, realmente en el ejercicio anterior se obtienen 1, 2, 3, pero realmente son 4, porque este alqueno de aquí se obtiene el Z, que es ese, y se obtiene también el trans, disculpen, el D, que es este. ¿Ven? Entonces, hay algunos detalles, nuevamente, como vimos en LE2, hay sustratos que te generan dos tipos de alquenos, la isomería de alquenos. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que la base se lleve un hidrógeno y hay una rotación libre. Aquí hay una rotación libre. Por lo tanto, ustedes tienen que analizar todas las posibilidades. Entonces, claro, yo les decía, bueno, cuando se forma el carbocatión, ahí ya tú no tienes cómo controlar que no ocurra un ataque nucleofílico. ¿Por qué? Porque ya el carbocatión está presente. El carbocatión, déjeme ver el chat. Entonces, siempre y cuando tenga uno Z, va a existir siempre el E, o igual depende del caso. Sí, claro, siempre que tú tengas un alqueno Z, o sea, si tú tienes la posibilidad de que se forme un alqueno Z, deberías tener la posibilidad de obtener un alqueno E. Digo debería porque estoy pensando en alguna
opción de que no sea así. No puedes generalizar. ¿Por qué no puedes generalizar? Por lo siguiente. Mire, no puedes generalizar porque puede ser que tú tengas un alqueno. Tienes que analizar siempre caso por caso, porque mira, si tú ahora tienes un alqueno, vamos a pensar en un ciclo. Si tú tienes un alqueno y tú tienes, vamos a suponer, el bromo aquí, ¿verdad? Y tú tienes, vamos a ponerle un metilo acá. Metilo acá. Si tú tienes ese sustrato, y ese sustrato es terciario, por lo tanto, frente a metanol, frente a un nucleófilo débil, él va a experimentar una eliminación, se forma el carbocatión, en ese carbono se forma el carbocatión, aquí hay un metilo. Y si te fijas, ya ahora ahí, fíjate que aquí en la eliminación E1, cuando estamos frente a ciclos, no hay que tener en cuenta si el hidrógeno está axial o ecuatorial, no hay que tenerlo en cuenta porque el mecanismo es completamente distinto, o sea, ocurre vía carbocatión, o sea, ya ahí se formó un carbocatión que es plano, por lo tanto, ya da lo mismo dónde se va a extraer ese hidrógeno, eso realmente da lo mismo, porque el carbocatión es plano, entonces es completamente distinta a la E2. Pero si ustedes se fijan en ese ejemplo, yo tengo hidrógenos aquí, y yo tengo un hidrógeno aquí. Entonces, esto me va a generar productos, me va a generar un alqueno hacia acá, que sería sacando uno de estos, me va a generar un alqueno hacia acá, que sería sacando uno de estos hidrógenos, y me va a generar un alqueno hacia acá, que sería sacando este hidrógeno de acá. ¿Ves? Entonces, fíjate que contestando tu pregunta, yo te puedo decir que este alqueno que está aquí es el alqueno, aquí hay un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este sería el alqueno E. ¿Por qué? Porque en este carbono de acá, el grupo prioritario, no, disculpa, este es el alqueno Z. Ese es el alqueno Z. ¿Por qué? Porque en ese alqueno, el grupo prioritario de este alqueno tienes un metilo y tienes esta cadena. Entonces, obviamente, esta cadena le gana al metilo. Entonces, está para acá, está para abajo. Y aquí tienes un hidrógeno y tienes la cadena, está para acá. Entonces, está para el mismo lado. Este sería el alqueno Z. Entonces, ahí tú tienes un Z, pero no vas a tener el Le. No vas a tener el Le de ese Z. No lo puedes tener. Aquí no tienes nada. Aquí no puedes hablar de E y Z porque aquí no hay isomería. Y aquí tampoco puedes hablar de E y Z porque no hay isomería, es simétrico. Entonces, no, mentira. Ahí sí es nuevamente Z. Ahí es nuevamente Z. ¿Por qué? Porque el grupo prioritario de ese carbono es este lado y el grupo prioritario de ese carbono es este lado. Entonces están para el mismo lado, es Z. Entonces, ¿ves? Aquí tú tienes alqueno Z, pero no puedes obtener su alqueno ahí. Entonces, claro, respecto a tu pregunta, no puedes generalizar. Nicolás, no puedes generalizar, no puedes pensar de que cuando tienes un alqueno Z siempre es obtener el Le. Aquí esto es un ejemplo de que no pasa. Entonces, no generalices, simplemente analiza cada una de las opciones de todo lo que puede ocurrir, paso por paso. Entonces, como le decía, imagínense que el carbocatión se forma. O sea, imagínense esta molécula que es un sustrato terciario, bromuro de terbutilo, en presencia de alguien débil, calor. Por lo general uno siempre cuando quiere que haya eliminación, uno calienta. ¿Por qué? Porque cuando tú calientas aumenta la energía cinética de las moléculas. Entonces, claro, el choque efectivo de este etanol con 3, 6, 9, con 9 hidrógenos, la probabilidad de que el etanol choque con esos hidrógenos y ocurra una eliminación es mayor. ¿Por qué? Porque tienes 9 hidrógenos por un solo carbono. ¿Ves? Entonces, el bromuro de terbutilo elimina bromo, mírenlo aquí, elimina bromo, se forma el carbocatión y ese carbocatión ahora va a ser atacado ¿por quién? Por el etanol. El etanol puede o atacar al carbono positivo, mírenlo aquí,
Este paso 2. O ataca el carbono positivo para formar el producto de sustitución de la SN1, ¿ven? Ahí se formó el producto de la SN1. O el etanol puede atacar a un hidrógeno y formar el producto de la eliminación. Pero fíjense que como esta molécula, estamos hablando de bromuro de terbutilo, realmente aquí hay 1, 2, 3 y 3 son 9. O sea, hay 9 hidrógenos, hay 9 posibilidades de que el etanol se encuentre con un hidrógeno y hay una sola posibilidad de que el etanol se encuentre con el carbono. Entonces, obviamente, aumenta la probabilidad del producto de eliminación cuando yo aumento la temperatura. ¿Por qué? Porque con el aumento de la temperatura yo estoy favoreciendo la energía cinética de las moléculas, se mueven más rápido, se forma una entropía mayor, el choque entre las moléculas mayor y por lo tanto el etanol tiene 9 veces, 9 posibilidades de chocar con hidrógenos, mientras que tiene solamente una posibilidad de, formar, de chocar con un carbono. Es verdad que el carbono está positivo, o sea, la atracción electrostática, o sea, no se le puede dejar todo a la probabilidad, ¿no? Obviamente hay una atracción mayor del carbono positivo, que es un catión, por este grupo H que no la tienen los hidrógenos en cuanto a atracción electrostática, ¿no? Pero entonces una cosa compensa la otra, ¿eh? Entonces no significa que se obtenga un solo producto, tampoco podríamos llegar a una conclusión, no se les va a preguntar nunca que qué producto se obtiene más, es de sustitución o de eliminación, ¿eh? Tampoco vamos a caer en eso. Lo que sí tienen que tener claro es que siempre que ocurra una reacción vía carbocatión, nunca van a poder controlar que se forme o el producto de la SN1 o el producto de la eliminación. Siempre vamos a tener los dos. Eso es un hecho. Entonces, recuerden eso. Siempre que ustedes vayan a enfrentarse a una reacción donde el halogenuro que ustedes están trabajando experimenta una formación de carbocatión, el producto que van a obtener sí o sí es una mezcla entre SN1 y E1. ¿Por qué? Porque fíjense el mecanismo, o sea, se formó el carbocatión, ya una vez que está formado el carbocatión, ustedes tienen un balón de reacción, donde en ese balón de reacción hay un carbocatión presente y tienen etanol. Por lo tanto, ustedes no pueden decirle al etanol, oye, ¿sabes qué? No ataques al carbono, llévate los hidrógenos nada más. No, el etanol no es un ser pensante, es simplemente va a moverse en medio de reacción y va a encontrarse con carbono y va a dar un producto de sustitución y se va a encontrar con hidrógeno y va a dar un producto de eliminación. No tienes cómo controlarlo, ¿eh? Entonces, lo único que tú puedes hacer es tal vez jugando con la temperatura, tú puedes favorecer más la eliminación o menos. O sea, si tú aumentas la temperatura, podrías favorecer el producto de la eliminación por sobre la sustitución, pero no lo eliminas, no lo eliminas, ¿eh? Si tú disminuyes la temperatura, obviamente favorecerías mejor el producto de sustitución. O sea, si esta reacción, en vez de hacerla con calor, tú la haces, no sé, a menos 30 grados Celsius, o tal vez ahí el producto de la sustitución es mayoritario, pero no significa que no vas a obtener producto de eliminación. Se van a obtener los dos siempre, siempre. Tú no vas a poder controlar eso mediante un mecanismo unimolecular, ¿eh? Entonces, como mismo hicimos un cuadro resumen entre la SN1 y la E1, vamos a hacer ahora un cuadro resumen entre la E1 y la E2. Vamos a ver con respecto a la base, que claro, aquí le estamos llamando base. Cuando era SN1 y SN2 le llamamos nucleófilo, ¿eh? Ya esa explicación se los dije en la clase pasada. Entonces, la base. En la E1, las bases son débiles. Obviamente, en la SN1 el nucleófilo era débil. En la E2, la base es fuerte. En la SN2, el nucleófilo era fuerte, ¿eh? Los disolventes aquí no lo analizamos, pero es lo mismo que para la SN1 y la SN2. O sea, un disolvente para la E1, como al final el disolvente actúa como base, realmente son disolventes ionizantes, o sea, disolventes próticos, polares próticos, que son los disolventes ionizantes, son los disolventes que tienen la posibilidad de formar puente de hidrógeno y por lo tanto están muy polarizados, ¿eh? Por eso al estar polarizados son muy ionizantes. Y con respecto a la E2, obviamente, los mejores disolventes son los solventes polares apróticos, pero realmente uno puede usar cualquiera, que disuelva el nucleófilo podría servir.
Lo que pasa es que ustedes saben que el solvente polar aprótico es, digamos, el mejor que se puede usar. Fíjense aquí si hay una diferencia. Se cumple lo mismo. Se cumple lo mismo en cuanto al orden de reactividad. Un terciario en la E1 reacciona más rápido que un secundario. Claro, porque recuerden que el terciario te forma un carbocatión terciario mucho más estable. Pero con respecto al E2, también un terciario reacciona mucho más rápido que uno secundario primario, porque claro, el terciario, recuerden que el terciario no puede experimentar el ataque del nucleófilo por la parte de atrás. Entonces, claro, cuando tú tienes un sustrato terciario, tú evitas que ocurra la SN2, porque recuerden que la SN2 no ocurre con sustratos terciarios porque el nucleófilo no cabe, no puede entrar por la parte de atrás. Entonces al nucleófilo no le queda otra que llevarse un hidrógeno y actuar como una base y generar una eliminación. Entonces aquí se cumple lo mismo para los dos. O sea, los sustratos que más rápido reaccionan tanto en E1 como en E2 son los terciarios. Obviamente el grupo saliente tiene que ser bueno porque en ambos casos el grupo saliente sale. La cinética pasa lo mismo, en la SN1 dependía del sustrato solamente, aquí también en la E1, lo mismo con la SN2, la velocidad de la reacción depende tanto del sustrato como de la base. Lo mismo que en la SN2, que dependía del sustrato como del nucleófilo. En cuanto a la orientación, esto tiene que ver la Markovnikov. O sea, aquí también es lo mismo. O sea, en ambas reacciones, el producto mayoritario está orientado a que sea el alqueno más sustituido. La estereoquímica, en realidad, en la E1 no se requiere de algún tipo de geometría para que ocurra, pero ojo, en la E2 sí. En la E2 se necesita que el estado de transición sea coplanar, o sea, que esté en un mismo plano el hidrógeno, ¿ven? Estén en un mismo plano el hidrógeno que sale con el grupo saliente. Tienen que estar en un mismo plano, posiciones anti. Eso es importantísimo en la E2. Obviamente, en la E1 puede haber reordenamientos, en la E2 son imposibles los reordenamientos. Vamos a ver un ejemplo de ordenamiento, ya que estamos en eso. Vamos a suponer que ahora, para que vean la mayor cantidad de productos que se forman, vamos a suponer que ahora nosotros tenemos un sustrato secundario, y que tiene la posibilidad, sí, ese sustrato. Ese sustrato secundario, vamos a suponer que ahora yo lo hago reaccionar con metanol. Si lo hago reaccionar con metanol, yo digo, bueno, él es secundario, no es terciario, pero estoy frente a un nucleófilo débil o una base débil, por lo tanto yo estoy obligando a la reacción que vaya por un mecanismo unimolecular. ¿Por qué? Porque el nucleófilo o la base es débil. Por lo tanto, esto va a experimentar la formación de un carbocatión. Aquí recuerden que hay un hidrógeno, por lo tanto voy a poner el hidrógeno para acá. Tenemos el carbocatión. Ese carbocatión va a experimentar un reordenamiento a esa posición. ¿Por qué? Porque ahí se convierte en terciario, por lo tanto puede haber un desplazamiento de hidruro por acá y formarse entonces. Fíjense que ahora si ese hidrógeno se coloca aquí, si ese hidrógeno se coloca aquí se forma un CH2. Entonces tendríamos CH3, CH2, CH2, ¿ven? CH3, CH2, CH2, y el carbocatión ahora realmente está aquí. ¿Ven? Esto fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿cuántos productos se van a formar ahí? En total, teniendo en cuenta SN1 y E1, ¿por qué? Porque les dije que cuando se forma carbocatión no tienen cómo controlarlo. Bueno, ¿cuántos productos? Vamos a ver. Del producto de la SN1 sería el ataque del metanol a esa posición antes de reordenarse. Por lo tanto, si tengo en cuenta la estereoquímica, ese carbono sería quiral cuando el metanol entre. O sea, por lo tanto, cuando ese nucleófilo ataca al carbono, ahí se va a formar un éter, ese OH3 que entró, metanol, y un hidrógeno. Y también se va a formar el mismo éter, pero entrando por atrás. Ahí tengo dos productos de la SN1. Aquí tengo dos productos de la SN1 debido a que el metanol atacó a esa posición.
a la posición donde se formó el carbocatión. Pero acá también va a haber un producto de la SN1, debido a que el metanol también puede atacar esa posición. Por lo tanto, y aquí lo voy a representar sin en estereoquímica porque realmente aquí no hay, como este carbono no es quiral porque hay dos grupos iguales, simplemente lo represento así, se acabó. No tengo por qué representar los enlaces por detrás y por delante del plano porque aquí no hay ni R ni S. Aquí se tiene un único producto de la SN1. ¿eh? Entonces, con respecto a la SN1, yo voy a tener 3 productos. Miren, qué locura se fue aquí. 3 productos. Ahora, con respecto a la eliminación, bueno, con respecto a la eliminación de este carbocatión secundario, tenemos aquí un hidrógeno para sacar, o 2 hidrógenos para sacar, hay que analizarlo, y tenemos otro por aquí. Por lo tanto, podríamos tener un alqueno de esta forma, si nos vamos con este, y si a la hora que, si en el momento en que el metanol se llevó el hidrógeno, este metilo se encontraba para el otro lado, vamos a tener entonces la posibilidad del alqueno Z. Vamos a tener el Z y el D. Ahora, cuando el hidrógeno, cuando la base reacciona con este otro carbocatión, él puede sacar un hidrógeno de acá, cualquiera de los dos, pero resulta que de ahí se formaría un doble enlace de esta forma, que aquí sí me da lo mismo, para dónde esté el etilo, porque aquí este carbono no tiene isomería. Por lo tanto, eso tiene un alqueno. Pero también se va a obtener un producto derivado de la extracción del hidrógeno de esa posición, ¿ves? Entonces, tenemos también este alqueno, que tampoco tiene isomería porque tampoco ese carbono tiene E y Z porque hay grupos iguales. Entonces, realmente, fíjense qué locura. Si ustedes, este compuesto tan sencillito que estaba ahí, tan bonito, lo hacen reaccionar con metanol, ustedes no van a poder no tienen cómo controlar que se forme el carbocatión y no tienen cómo controlar de que el metanol ataque al carbono positivo o ataque al hidrógeno, pero además hubo un reordenamiento. O sea, fíjense cuántas cosas pasaron ahí. Por lo tanto, ahí voy a tener en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compuestos. Imagínense qué locura, porque ahora me tocaría a mí en el laboratorio estar separando esos 7 compuestos. A ver, obviamente, por suerte son compuestos distintos. El único problema aquí que tengo es que estos de acá, como son mezclas racémicas, la separación de ellos es mucho más compleja. Ustedes saben, como cuando vieron con Claudio, es que estos compuestos, los enantiómeros, tienen propiedades, todas sus propiedades son iguales, excepto la actividad óptica, pero la separación de enantiómeros hay que hacerla con columnas cromatográficas especiales, etc. Entonces no es tan fácil. Pero bueno, yo te voy a tener aquí entonces 7 compuestos distintos. Yo lo único que puedo decir aquí es que los mayoritarios serían este compuesto, lo voy a llamar, digamos, A. ¿Por qué? Porque este es el compuesto mayoritario de la SN1. ¿Por qué es el compuesto mayoritario de la SN1? Porque proviene del carbocatión más estable. Entonces, A sería mayoritario y de estos alquenos tengo este, que sería un alqueno trisustituido. Entonces, este sería uno de los alquenos, digamos, a ver, sí, uno de los alquenos mayoritarios. Estaba pensando, me quedé así pensando, porque claro, cuando yo analicé este secundario, yo analicé la extracción de este hidrógeno y de este hidrógeno y me generaron estos dos. Pero claro, cuando yo estoy aquí, yo también tengo que analizar la extracción de ese hidrógeno. Y cuando analizo la extracción de ese hidrógeno, obtengo este mismo alqueno, ¿ven? Obtengo ese mismo alqueno. Fíjense que si yo analizo ahora la extracción, antes de reordenarse, si yo analizo la extracción de ese hidrógeno, el doble enlace me queda aquí, justo lo que representa aquí. Lo que claro, después que él se reordena, entonces yo tengo que analizar este metilo y ese hidrógeno. Y ese hidrógeno, cuando yo saco ese hidrógeno, el producto reordenado me genera el mismo alqueno. ¿eh? Entonces, da lo mismo hacerlo con el secundario o con el terciario, porque me está generando el mismo producto. Entonces yo tengo aquí este compuesto que llamamos LB. Los productos mayoritarios de esos 7, yo sí puedo afirmar que son el A y el B. Lo que pasa es que yo no puedo
quedarme con una única opción y decir que el producto mayoritario de todos ellos es uno solo. No, yo lo más que puedo decir es que el producto mayoritario de la sustitución es el compuesto A y de la eliminación es el compuesto B. Pero fíjense, un simple compuesto tan sencillo, ¿cuántos productos no generó? ¿Por qué? Porque tengo que analizar todas las posibilidades. Si yo en vez de usar metanol para ese compuesto, si yo en vez de usar metanol hubiese usado metóxido, o sea, el mismo compuesto, ¿sabes cómo era? Ajá. El mismo compuesto. Si a ese compuesto, en vez de usar metanol, yo hubiese usado metóxido de sodio, ya ahí la cosa cambia. ¿Por qué la cosa cambia? Porque ahí yo tengo un nucleófilo fuerte, una base fuerte o nucleófilo fuerte. Por lo tanto, ya ahí no va a haber carbocatión, no va a haber retenimiento y por lo tanto, ya ahí en ese caso, o esto va a atacar por vía SN2 o esto podría atacar por eliminación E2. Ahora, si ustedes se fijan, este compuesto es un sustrato secundario. Puede experimentar la SN2, la puede experimentar porque nosotros vimos que en la SN2 terciario mayor que secundario. Pero este es un secundario que está bastante impedido. Este es un secundario que está bastante impedido porque si ustedes se fijan tiene un grupo isopropilo, tiene un grupo etilo. Entonces, claro, para que haya una SN2, vamos a suponer que el bromo está aquí, para que haya una SN2 necesita que vamos a suponer que el hidrógeno está aquí, y aquí tenemos un isopropilo y aquí tenemos un etilo. Entonces, claro, la parte de atrás, el ataque del nucleófilo, por la parte de atrás, está bastante impedida. O sea, no está impedida del todo, porque hay uno de los enlaces un hidrógeno. Entonces, realmente todavía tiene la posibilidad de entrar. Entonces, cuando el sustrato es secundario, uno también dice que sostienen los dos productos. Por lo tanto, el producto que yo voy a tener aquí, como este carbono es asimétrico, yo voy a tener dos productos de sustitución que serían exactamente los mismos productos de la SN1. O sea, yo debería tener el OCH3 porque el método se atacó ahí esa posición por un lado. No, disculpen. Voy a tener uno solo. Esto es SN2. La SN2 tiene inversión de configuración. O sea, si esto era, por ejemplo, el enlace con bromo estaba hacia adelante, entonces yo voy a obtener un único producto con el enlace del metanol hacia atrás. Con el enlace de metanol hacia atrás. ¿Ven? Entonces yo tengo aquí un único producto de la SN2, un único producto. Y con respecto a la eliminación, obviamente aquí esa base se puede llevar cualquiera de estos dos hidrógenos y esa base se puede llevar este de acá. Entonces con respecto a la eliminación, yo voy a obtener un alqueno para acá, que sería el E. Voy a obtener el alqueno Z. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que les digo, esta base puede llevarse cualquiera de estos hidrógenos y el metilo puede estar por un lado para el otro en el momento en que se va. Y además la base se puede llevar ese único hidrógeno que está ahí, entonces te genera ese compuesto que sería este de acá. ¿Ven? Entonces, fíjense cuántos productos menos yo tengo si yo en vez de usar metanol hubiese añadido metóxido, hubiese obligado a la reacción a irse por un mecanismo bimolecular. ¿Y cómo yo lo obligo? Usando un nucleófilo fuerte. Como yo uso un nucleófilo fuerte, entonces va a haber un único producto de sustitución. ¿Por qué? Porque recuerden que en la SN2 él entra por la parte de atrás y se obtiene una inversión de la configuración. Fíjense que el bromo estaba hacia adelante, ahora el grupo que entró está hacia atrás. Obtengo un único producto. Y con respecto a la eliminación, obtengo menos alqueno porque no hay retenimiento, no hay nada. Entonces, obtengo menos cantidad de productos. O sea, de 7 productos que se obtienen aquí, bajo a 4 que se obtienen acá. ¿Ven? Entonces, estas son las diferencias en cuanto a usar nucleófilos débiles o usar nucleófilos fuertes. ¿Por qué? Porque yo estoy manipulando la reacción para que vaya por una vía o que vaya por la otra, dependiendo de lo que yo quiera. Vamos entonces a justamente aprender a predecir qué es lo que ocurre. Porque algunas veces tenemos la posibilidad de que solamente ocurra la SN2 o que ocurra la E2.
Con respecto a las unimoleculares, como les decía, es imposible controlar que ocurra la E1 solamente y la SN1 solamente, ¿no? Con respecto a lo que es unimolecular, siempre vamos a tener mezclas de SN1 y E1, pero con respecto a las bimoleculares, a veces uno puede controlar las reacciones. Por ejemplo, si el sustrato es primario, y ustedes utilizan un nucleófilo fuerte, un nucleófilo fuerte, fíjense que ese nucleófilo fuerte es una sal, y el sustrato es primario, entonces lo que ocurre es una SN2, no hay eliminación. ¿Por qué no hay eliminación? Porque el sustrato es primario, el sustrato está súper, tiene mucho espacio para que ese nucleófilo venga y ataque a ese carbono. Entonces el nucleófilo va a sentir una atracción mayor por ese carbono que está bastante positivo, y el nucleófilo obviamente, como es fuerte, él es negativo, entonces él va a tener una atracción electrostática por el carbono mucho más que por un hidrógeno de acá. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el sustrato es primario. El sustrato es primario, tiene mucho espacio. Entonces, fíjense que en cuanto a las probabilidades, el sustrato primario va a tener aquí al lado solamente 2 hidrógenos. A lo máximo 3 si fuese esto. Pero claro, si fuese eso, no hay eliminación, porque ¿qué se va a eliminar? Para que se elimine algo, tú necesitas un alqueno, y el alqueno necesita por lo menos 2 carbonos, aquí solamente hay uno. Entonces, eso ni siquiera eso. Siempre un sustrato primario va a tener aquí al lado 2 hidrógenos. Entonces, o tal vez ninguno, porque puedo tener un metilo aquí. Si tengo un metilo aquí, esto sigue siendo primario. Entonces, el sustrato primario, el haluro primario, va a experimentar una SN2. Una SN2 solamente, no eliminación, siempre y cuando yo lo haga reaccionar con un nucleófilo fuerte. Esos son algunos de los tips que pueden ir apuntando. Bueno, tienen la diapositiva, pero que se pueden ir dando cuenta. O sea, si el sustrato es primario y el nucleófilo es fuerte, yo voy a tener un único producto, que va a ser el producto de la SN2. ¿Qué pasa ahora si el sustrato no es primario? Si el sustrato ahora es secundario. Fíjense que el mismo sustrato, miren, sustrato secundario, el mismo sustrato. Si ahora yo lo hago reaccionar también con una base fuerte, yo no tengo cómo controlar que haya SN2 o E2. Es justamente el ejemplo que acabamos de hacer acá. ¿Ves? El sustrato era secundario, el nucleófilo fuerte. Yo voy a tener un producto de la SN2 y voy a tener producto de la E2. Yo no puedo controlar eso. No puedo controlarlo porque ya el sustrato secundario, o sea, ya un sustrato secundario ya tiene un impedimento estérico. Ya que el nucleófilo ataque solamente, como aquí, que atacaba solamente el carbono, ya aquí es imposible porque ya es secundario. O sea, ya ese nucleófilo, cuando va a tratar de entrar por la parte de atrás, se encuentra con más grupos voluminosos que no lo dejan. En el primario no, porque el primario tiene 2 hidrógenos, pero ya al ser secundario, ya tú no puedes controlar de que la SN2 ocurra solamente, o sea, también va a haber E2. Entonces, con nucleófilos, con sustratos secundarios, tengo mezclas de productos SN2 y E2, siempre que tenga base fuerte. Si el sustrato es secundario, ese mismo sustrato secundario, obviamente, si yo lo hago reaccionar con una base débil, ya sabemos que siempre que vaya por vía unimolecular, siempre debo tener mezclas N1 y E1. Ahora, ¿qué pasa si el sustrato es terciario? Bueno, si el sustrato es terciario y yo lo hago reaccionar con una base fuerte, no hay reacción de SN2, no la hay. Lo único que va a haber es E2, ¿ven? Entonces yo tengo aquí dos posibilidades, miren. Dos posibilidades. Yo puedo obtener un único producto si yo tengo un sustrato primario y utilizo el nucleófilo fuerte. El único producto que voy a obtener es el producto de la SN2. Y también yo puedo obtener un único producto si, o sea, un único producto, no, un único tipo de producto, es si el sustrato es terciario y yo le sigo poniendo un nucleófilo fuerte. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un nucleófilo fuerte, ustedes saben que como el sustrato es terciario, ese nucleófilo no puede entrar por la parte de atrás. Entonces no va a haber SN2, va a haber E2. Entonces ven, un sustrato primario con nucleófilo fuerte te da una SN2. Un sustrato terciario con un nucleófilo fuerte te da una E2. Va por un camino de 2. Entonces, otra opción tenemos.
Bueno, justamente la que acabamos de ver ahora, terciario. O sea, si tenemos sustratos terciarios, sustrato terciario con nucleófilo fuerte, E2. Pero si sustrato es terciario con nucleófilo débil, obviamente mezcla. O sea, siempre que vaya con algo débil, que vaya por un mecanismo unimolecular, siempre vamos a tener mezclas de productos, ya sea de la SN1 o de la 1. ¿Por qué? Porque lo que se forma es un carbocatión, entonces no tienen cómo controlar. El único control que ustedes pueden tener en cuanto a saber lo que van a obtener, si va a ser un producto de la sustitución o de eliminación, es cuando el nucleófilo es fuerte. Y solamente si es primario, que va a obtener SN2, o si es terciario, que va a obtener E2. Cuando es secundario, fíjense aquí, cuando es secundario, no tengo cómo controlar los productos. Para sustratos secundarios, frente a nucleófilo fuerte, se obtienen mezcla de los dos. Entonces, la única posibilidad que ustedes tienen es primario o terciario. Ahora, a veces uno puede jugar un poco también con lo que uno sabe de química y decir, bueno, si el sustrato es secundario, ¿qué pasa si yo uso un nucleófilo fuerte, pero que esté muy impedido? Mírenlo acá. Si ese sustrato es secundario y yo ahora uso un nucleófilo fuerte y dijimos entonces con sustrato secundario con un nucleófilo fuerte, obtengo los dos productos. Claro, pero si yo ahora juego con el nucleófilo fuerte, pero un nucleófilo fuerte que sea muy voluminoso, mírenlo acá, un nucleófilo fuerte que sea muy voluminoso, eso es un terbutóxido de sodio. O sea, ese nucleófilo, tenemos sustrato secundario, que sabemos que un sustrato secundario te genera mezclas de CN2 y E2, pero ahora el nucleófilo que yo estoy utilizando es un nucleófilo muy fuerte, muy voluminoso, y al ser muy voluminoso, ya la opción de entrar por la parte de atrás a un sustrato secundario se impide más todavía. O sea, él ya estaba impedido un poco, porque es secundario, con respecto a un primario, él ya está impedido, pero ahora, al usar un nucleófilo que es muy voluminoso, ya no solo afecta el volumen de estos grupos de sustrato, sino que también afecta el volumen de este grupo. Por lo tanto, ya la SN2 aquí es imposible que ocurra. Ahí no hay SN2. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es tan voluminoso que no puede acercarse a tocar ese carbono. ¿Por qué no puede acercarse? Porque los grupos R del secundario se lo están impidiendo y su propio grupo R, que es tan voluminoso, se lo está impidiendo. Entonces ahí tú priorizas que se obtenga una eliminación, E2, ¿ves? Entonces uno puede usar un sustrato secundario con un nucleófilo fuerte siempre y cuando el nucleófilo fuerte sea una base, o sea, sea muy voluminoso, entonces tú impides que él actúe como nucleófilo, sino que él va a actuar como base, como una base y va a generar una eliminación. En el caso de arriba, donde tenemos ahora un sustrato secundario, aquí la lógica es decir, si el sustrato secundario tengo un nucleófilo fuerte, ¿por qué? Porque el nucleófilo, esto sigue siendo una sal, ¿no? Y el profesor me dijo que cuando el sustrato secundario y yo uso nucleófilo fuerte, tengo mezcla. Sin embargo, ahora aquí me está diciendo otra cosa. Que en realidad, ¿qué es lo que te estoy diciendo aquí? Este yoduro, el yoduro, es un buen nucleófilo, o sea, es una buena base. La pregunta que uno se hace es, ¿el yoduro es una buena base? Porque claro, para que este yoduro ataque a un hidrógeno, él tiene que ser una buena base, porque justamente las buenas bases le gustan los hidrógenos. Entonces, el yoduro realmente es una buena base. Para responder eso, tú tienes que ver de qué ácido proviene. O sea, el yoduro proviene del ácido, del yoduro de hidrógeno, Y el yoduro de hidrógeno es un ácido que es muy fuerte. Es un ácido muy fuerte. ¿Por qué es un ácido muy fuerte? Porque su base conjugada justamente es yoduro. Y esta base conjugada se estabiliza muy bien. Por eso es que el yoduro de hidrógeno es muy fuerte. Se estabiliza muy bien por el tamaño enorme que tiene el yodo. Ese electrón que entra en esa nube no se siente que entró un electrón porque el núcleo realmente está muy lejos y además hay tanto espacio que la repulsión con los otros electrones no se siente tanto. Entonces, por eso el yoduro es una base muy débil. Entonces, él como base no va a querer actuar, va a querer actuar como nucleófilo.
no como base. Entonces su papel de base está siendo disminuido por el hecho de provenir de un ácido fuerte. Entonces, más o menos es la lógica. Si yo tengo un sustrato secundario, yo quiero que ese sustrato secundario vaya solamente, que experimente una reacción de sustitución, trato de usar un nucleófilo que provenga, un nucleófilo que sea una base conjugada de un ácido fuerte. ¿Por qué? Porque si él es una base conjugada de un ácido fuerte, significa que es una mala base. Porque se estabiliza muy bien. Recuerda que la base, la propiedad que tiene es que entrega electrones muy fácil. Bueno, si tú dices que es una mala base, entonces él no va a entregar los electrones tan fácil y por lo tanto la opción de captar hidrógenos no es favorable. Aquí más o menos lo que dice esto en forma de párrafo, ¿no? Las bases fuertes y muy voluminosas como el terbutóxido favorecen la eliminación, estamos hablando de esta. Las bases conjugadas de los ácidos fuertes son muy buenos nucleófilos, ya que son muy polarizables y son bases débiles, ¿ves? Entonces, ¿por qué son bases débiles? Porque provienen de ácido fuerte. Entonces, si son bases débiles, ya hay concepto de base, o sea, decir que una base es débil significa que no le gusta atacar los hidrógenos, al contrario, va a atacar a carbono, ¿sí? Entonces, prefiere las bases débiles, prefieren atacar un carbono en vez de un hidrógeno. Y por último, bueno, recordarles lo que ya les dije, que un aumento de la temperatura favorece las eliminaciones. ¿Ven? Entonces, más o menos con estos cinco tips, uno puede llegar a diversas conclusiones en cuanto a predecir compuestos. Por ejemplo, vamos a adicionar una diapositiva acá y vamos a hacer como un ejemplo final. Un ejemplo final. Vamos a suponer que tenemos un sustrato primario, bromuro. Vamos a suponer que tenemos un sustrato terciario y vamos a suponer que tenemos un sustrato secundario. Y yo les digo que predigan los productos de si esto reacciona, por ejemplo, con metóxido de sodio, si esto reacciona con metanol, o si esto reacciona con terbutóxido de sodio, CH3, 3CO sodio, y si esto reacciona con, con cloruro de potasio. Los tres reaccionando con esto mismo. Esto de ahí lo he puesto más abajo. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, si este sustrato reacciona con el primero, 2, 3 y 4. ¿Esto qué cosa es? Un sustrato primario. El nucleófilo es fuerte, por lo tanto, el profesor me está diciendo que esto tiene que ir por un mecanismo bimolecular. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es fuerte. Por lo tanto, si va por mecanismo bimolecular y el sustrato es primario, esto te va a generar un producto de la SN2. Esto te genera un único producto, SN2, porque es primario y el nucleófilo es fuerte. O sea, el único producto que va a haber ahí va a ser este. El producto de la sustitución. Si ahora el mismo sustrato va por usando metanol, que esto va a ir por mecanismo SN1 y E1. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente aquí yo le estoy poniendo un sustrato que es primario, por lo tanto el carbocatión primario no se forma. Entonces lo más probable es que ahí ni siquiera haya reacción. No hay reacción. No hay reacción. ¿Por qué? Porque el sustrato es primario. Entonces el carbocatión primario no se forma. Entonces probablemente aquí simplemente lo que va a haber es una disolución. Esto se disuelve, pero no va a haber reacción. ¿Por qué? Porque el sustrato es primario. Nos vamos ahora a un terbutóxido de sodio. Este terbutóxido de sodio, como el sustrato es primario, la base es muy grande, pero no importa, el sustrato es primario. Aunque esta base sea muy voluminosa, el sustrato todavía tiene mucho espacio. Así que aquí se va a obtener probablemente el producto de la SN2 también. SN2.
SN2. ¿Por qué? Porque el nucleófilo es fuerte, el sustrato es primario. Y con el cloruro de potasio, obviamente, también esto es nucleófilo fuerte y se va a obtener la SN2, que va a ser así. Si ahora nos vamos a un terciario, nos vamos al otro extremo. Si nos vamos al otro extremo, el producto con 1, ya tenemos un sustrato terciario, nucleófilo fuerte. Ah, el profesor me enseñó que un sustrato terciario con un nucleófilo fuerte, el profesor me enseñó que el nucleófilo fuerte te está obligando a que la reacción vaya por un mecanismo bimolecular. ¿Será SN2 o será E2? Pero va bimolecular. Ah, pero el sustrato terciario, pero eso me enseñó que los terciarios no experimentan SN2 porque el nucleófilo no cabe. Ah, entonces esto es eliminación. ¿Ves? Ahí se va a obtener el producto de la eliminación solamente, o sea, cualquiera de las tres posibilidades que hay. Imaginemos un alqueno que está así y así. ¿Ves? Se obtiene un alqueno, se va a uno de estos hidrógenos y se forma un alqueno. Con respecto a la reacción 2, terciario, metanol, el profesor me enseñó que cuando el nucleófilo es débil, se forma un carbocatión y que no tengo cómo controlar los productos. Así que ahí voy a tener producto de la SN1 y E1. Y ahí sí obtengo productos. ¿Por qué? Porque el sustrato es terciario y el carbocatión terciario es estable. Por lo tanto, ahí yo voy a tener el producto de la sustitución y el producto de la eliminación. 3. Ahora tengo una base fuerte, súper voluminosa, un sustrato terciario. La base fuerte, el sustrato terciario. Por eso me enseñó que el sustrato terciario no experimenta SN2. Y para colmo, la base fuerte, la base es voluminosa. Bueno, entonces aquí solamente 2. ¿Ven? Aquí yo puedo obtener solamente el producto de la 2. Y 4. Cloruro de potasio. Terciario, sustrato terciario. Nucleófilo fuerte. No importa, pero eso me enseñó que un sustrato terciario no experimenta SN2 porque no cabe el nucleófilo. Así que aquí nuevamente 2. Ahí lo que va a ocurrir es una 2. Ahí no hay posibilidades de SN2. ¿Ven cómo analizando la estructura del sustrato y analizando la estructura de los nucleófilos o bases, uno puede ir prediciendo, uno puede predecir más o menos qué producto va a obtenerse y qué mecanismo va a sufrir esa reacción? ¿Dónde está el problema con los secundarios? Porque claro, los primarios y los terciarios son los extremos. Pero claro, en secundario, ya ahí, en secundario es muy difícil, ahí es muy difícil de controlar las cosas. Por ejemplo, en el caso de la reacción 1, como el sustrato secundario, la base fuerte, eso va a experimentar una SN2, pero como es secundario ya hay un poco de experimento estérico, entonces esa base fuerte, que tampoco es tan voluminosa, va también a experimentar la 2. Entonces ahí yo no me queda otra que decir que se obtiene el producto de la SN2 y la 2. O sea, se obtendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se obtendría el producto de la sustitución y se obtendría el producto de la eliminación. El producto de la eliminación realmente aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería hacia acá, por ejemplo, el layer Z. Podría ser así, el layer Z. O sería también para acá. O sea, fíjense que se formarían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se formarían todos esos productos. Todos estos productos se formarían de la primera reacción. De la segunda reacción, ¿qué tenemos? Metanol. Bueno, pasa lo mismo, pero esto es secundario, por eso me enseñó que si es secundario, si el nucleófilo es débil, va a ir vía carbocatión. Y como va a ir vía carbocatión, esto es un carbocatión secundario, o sea, se va a poder formar, y si se forma el carbocatión secundario, voy a tener ahí también de todo, los mismos productos. Se obtendrían los mismos productos exactamente, los mismos. Bueno, la diferencia está en que, claro, como este carbono es asimétrico, si esto estaba hacia adelante, obviamente este metóxido va a estar hacia atrás. Y aquí se obtiene un único producto de la sustitución. En el caso de 2, la posibilidad en 2 es que yo voy a tener tanto este como el otro. O sea, yo voy a tener aquí un producto más. Estos mismos más esos mismos, porque el carbocatión que se forma aquí se va a formar un alqueno hacia acá, que sería este. Se va a formar un alqueno hacia el otro lado, que sería este, con el metilo para un lado o para el otro. Pero además se va a formar otro producto de sustitución, porque el carbocatión, recuerden que es plano, y el metanol va a atacar por arriba y por abajo. Entonces, además de estos 4, también se forma este 5, en el caso de 2. En el caso de 3, tenemos una base fuerte. El nucleófilo o base fuerte. Es secundario, puede caber por la parte de atrás. Pero puede caber si fuera chiquitito, pero es que no es chiquitito, es una base muy voluminosa, por lo tanto él no va a poder
entrar por la parte de atrás porque no cabe, así que solamente E2. ¿Ven? Entonces aquí, con respecto a la E2, yo tendría los 3 alquenos esos que están ahí. O sea, estos 3 alquenos. ¿Ok? Vamos a experimentar E2. Los 3 alquenos. Y con respecto a 4, me pasa lo contrario. El nucleófilo es fuerte, es secundario. Podría experimentar E2, pero es que el nucleófilo ese nucleófilo cloruro, proviene de un ácido fuerte, que es el cloruro de hidrógeno. Entonces, claro, este cloruro probablemente quiera atacar mejor sustitución porque a él no le gusta él no le gustaría atacar los hidrógenos porque proviene de un ácido fuerte. Entonces, probablemente aquí yo tenga solamente el producto de la SN2. Sería un único producto. Entrando aquí cloro quizás por acá. Entonces, ven, esa es como la lógica de este tipo de ejercicio. Lo que hay detrás de esta materia es que ustedes aprendan, reconozcan los mecanismos SN1, SN2, E1 y E2, pero lo más importante es que aprendan a predecir los productos que podrían obtenerse dependiendo del análisis del sustrato, la estructura del sustrato, dependiendo también del análisis de la estructura de la base o del nucleófilo que se está usando. A veces nosotros les orientamos más los ejercicios, para que no quede tan abierto. A veces nosotros en el enunciado les decimos, teniendo en cuenta que en esta reacción ocurre una eliminación, entonces ya ahí tú te olvidas de todo lo que es sustitución. O por el contrario, decimos, teniendo en cuenta los productos solo de sustitución, diga cuántos se obtienen, ese tipo de cosas. Pero cuando la pregunta no se orienta, no se enfoca a una sustitución o una eliminación, y la pregunta es, a partir de este sustrato, con esta base o con este reactante, con este reactivo, menciona o diga cuántos productos se obtienen o representa todos los productos que se obtienen, obviamente es ahí, si yo no te digo que te orientes solamente en sustitución o eliminación, tienes que pensar que puede ocurrir la formación de los dos o la formación de uno solo. Fíjense que aquí en este caso, en este último caso, por ejemplo, se obtenía uno solo. Se obtiene uno solo. O en estos casos acá, también se obtiene uno solo. O en este caso también se obtiene uno solo. Todo va a depender del sustrato, todo va a depender del nucleófilo, etc. Entonces, con esto damos terminado esta materia, que sería lo que es el capítulo de sustitución o de halogenuros de alquilo, en el cual los usamos para explicar los mecanismos de sustitución y eliminación. Mañana vamos a continuar entonces con otras reacciones que experimentan los halogenuros de alquilo, que no son solamente la sustitución y eliminación, sino que son usados también para otro tipo de síntesis. Eso entonces, dudas generales. Bueno, realmente ya quedan muy pocos minutos, pero hay tiempo para ver si tienen dudas. Si no tienen dudas, entonces seguimos mañana. Bien, qué bueno, Nicolás. Chao entonces. Chao a todos, nos vemos. Chao, chao. Chao.